Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Este es el segundo capítulo de lo que llamamos la educación a través de la secuencia, digamos, de clases. Es la clase número 2 de 10 que vamos a tener, continuidad de la anterior, y se denomina precursores. Los precursores son, miren, en un momento donde era necesario, ubiquémonos todos en lo que era Medio Oriente, que en la Palestina hubiera un pueblo que reconociera un único Dios. No había otros pueblos que reconocieran eso, cada pueblo tenía sus distintas potencias, que sería el equivalente a lo que hoy es distintas estructuras de ángeles con distintos niveles, o arcángeles, o orientadores espirituales con distintos grados de evolución, pero en este caso eran algunos muy sangrientos. Acá el Dios que surge hebreo después de los padres fundadores de Israel, es un Dios hecho a la imagen y semejanza del hombre, porque es un Dios que protege y ama, pero a su vez castiga y violentamente castiga, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y eso desde cuándo? Desde la noche de los tiempos. Podemos decir que en algún momento el gran codificador legislador para el pueblo hebreo, que enseña conductas, todos los pueblos tuvieron algún legislador, pero este era Moisés. Para algunos un ejemplo a seguir, y para otros no tanto, tenía grandes falencias. Para unos sí, para otros no, dependía cada uno como lo viera, ¿no es cierto? Bueno, no importa, lo importante es que él orientó al pueblo, lo puso bajo la vigilancia de la ley de ese Dios que es parte de esa potencia creadora que decimos que es el que ordena y rige y regula toda la naturaleza y todas las leyes naturales que conocemos y las que no conocemos también, porque están. En este caso, nosotros podemos mencionar que así como está él, después que esto, surge en un momento determinado los pensadores, como ya habíamos mencionado, de Grecia, Sócrates, Platón, con ideas de espiritualidad junto con la ciencia. Es todo uno prácticamente para ellos. Era una ciencia rudimentaria y una idea rudimentaria de espiritualidad. Recién nos despertábamos en todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece Moisés, aparece en el tiempo necesario para que el pueblo se pueda amalgamar bien en eso. Y así lo consigue. Luego aparece un gran maestro en ese lugar, muchos siglos después, que fue Jesús. Y Jesús hacía lo que hacían los grandes maestros en esas épocas. Iba viandante, caminando por los senderos que le tocaba estar, y iba dando sus enseñanzas. Enseñanzas que a veces dejaban boquiabierto a los grandes maestros
en las sinagogas, porque veían que un joven que muchos no conocían les daba enseñanzas a ellos, que eran los grandes maestros. A algunos eso los soliviantaba, los ponía nerviosos de alguna manera. Pero decía razonabilidades, cosas racionales. Y Jesús vino y no hizo ninguna iglesia. Él enseñó algo que se llamó no, ojo por ojo, esto no, sino la ley del amor. Porque dijo, nuestro Padre es amor, la creación es todo amor. Y uno le podría decir en ese momento, sí, maestro, todo lo que quieras, yo creo en eso que tú dices, pero explícame dónde está el amor cuando pasan estas cosas. Y uno hace una lista. Bueno, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Llegamos hasta hoy haciendo listas todavía, porque nos cuesta mucho entender. Pero Jesús muestra esta línea de amor. Y tiene la ventaja esto, que cuando lo reconocemos a Jesús como tal, cuando lo crucificaron, o sea, lo condenaron a muerte, no, unos 60 años después. ¿Por qué? Porque los grandes que fueron discípulos de él escribieron en distintos momentos, 45, 60 años después, sus evangelios. Lo escribieron sus historias separadamente, no estaban en el mismo lugar. Y cuando uno lo analiza, o lo han analizado, nos damos cuenta que Jesús existió como persona y enseñó como dicen. Porque había algunas diferencias cronológicas, o había algunas diferencias de formas de explicar las cosas, pero en general estaba, y había algún evangelista que escribieron los evangelios, por eso le dicen evangelistas, que se emocionaba mucho con el tema de los milagros y lo presentaba como un ser muy superior a nosotros, que lo era. Pero Jesús en realidad hizo cosas naturales, no hizo ningún milagro, porque el milagro en realidad implica cambiar las leyes de la naturaleza. ¿Puede esa potencia creadora cambiar sus propias leyes? Sí, por supuesto, pero no las necesita, ya está todo organizado. No es necesario, ni tampoco es sobrenatural. Es, así no quiere ver, hay fenómenos que ocurren que no son comunes. Entonces uno puede decir, esto es atípico, pero no sobrenatural. Porque lo sobrenatural significa que sobrepasa la naturaleza. No. Y también el milagro no debería ser como tal. Lo que pasa es que la ignorancia que nosotros estamos todavía, vemos como milagros hechos que no podemos explicar. ¿Está bien? Bueno, hoy se pueden explicar esos fenómenos. Pero también hay que aceptar cómo se ve distintas facetas. Nosotros estamos viendo una unidad en la diversidad de cosas del universo donde estamos. Entonces, ¿existen religiones? Sí. ¿Vos te hace bien tu religión? Sí. ¿Te enseña a ser buena persona y vivir lo mejor posible? Sí. Bueno, listo. Si para vos estás contento con eso, quédate ahí. Pero si querés un poquito más, bueno, acá tenés esto que te explica. Y nosotros decíamos algo con respecto a Jesús y la tercera revelación. Moisés fue la primera revelación de un Dios que exigía cosas, protegía pero exigía. ¿Qué exigía? Obediencia. Exigía obediencia, exigía respeto y exigía cumplimiento. Cuando llega Jesús es la segunda revelación. Muestra el amor y lo practica hasta el final. Y su vida existió porque lo contaron apóstoles en distintos momentos de sus existencias y los grandes padres de la iglesia también, aunque después, lógicamente, cuando se genera algo que se llama iglesia,
que ya es la conformación de una estructura humana, se filtran los intereses humanos también. Y entonces todo basaba en un solo lado, iba de solo lado. La idea de la reencarnación también estaba en muchos padres de ahí. Jesús enseñaba muchas cosas que tenía que ver con el surgimiento posterior del alma en la búsqueda a través del tiempo. Lo dice expresamente, pero por mayoría se votó esa otra cosa. ¿Cuándo se genera la Iglesia Católica? 300 años después, cuando Constantino, para poder poner un orden en su sociedad y defenderse de los ataques de los bárbaros, genera en Constantinopla una unificación de las corrientes cristianas, porque le decían, miren, ustedes fórmense, pónganse de acuerdo en ustedes y yo los pongo como religión oficial del Estado. Y lo demás afuera. Por eso mucho del culto externo han tomado distintas partes de rituales que había en ese momento antes, anterior a esa decisión. Y eso permitió generar la Iglesia como tal. ¿Es bueno? ¿Es malo? Lo podemos plantear, lo podemos ver, lo podemos analizar, pero siempre el rescate de las cosas de fondo, que son las grandes enseñanzas de Jesús, son válidas, siempre. Lo que pasa es que tenemos que saber discernir las cosas, que a veces lo hablamos, ¿vieron? Bueno, esto así es prácticamente la segunda revelación. Pero Jesús no pudo en ese momento explicar las cosas de una manera sencilla y simple. ¿Qué hacía? Él enseñaba con parábolas. Por ejemplo, hablaba de la higuera estéril, porque no daba fruto, del sembrador que salía a sembrar y tiraba mal la semilla. Hablaba de situaciones que se daban en la vida cotidiana para que entendiéramos un poco. Y entonces decía la parábola del mal rico o la parábola de el banquete, la escena del banquete, donde muchos iban y procuraban sentarse cerca del que ofrecía el banquete, del anfitrión, porque eran los lugares más importantes, y él decía, siéntate al último, porque allí es mejor que te venga quien te invitó a decirte, ven amigo, siéntate más adelante, para ocupar un puesto más importante, que no que te sientes al principio y ese mismo te diga, anda, deja tu lugar a otro que tiene más jerarquía que tú. Porque se usaba eso. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Que nosotros no tenemos que nunca pensar si estamos bien o estamos mal. Pensar si estamos en la justicia o no. Él enseñaba que nosotros caminemos, que no nos preocupemos con eso y sigamos la ley básica, que es la ley del amor. ¿El amor a qué? El amor al Padre que nos creó, lo aceptemos así, no le tengamos miedo. Esa potencia creadora. Pero cuando me pasa algo malo es porque me está castigando. No. A lo sumo te está enseñando. Pero eso da después para pensar. Ajá. Bueno, pero y entonces, y una vez que amas a Dios, a esa potencia creadora, como quieras decirle, Jesús decía, ámate a ti mismo y ama al prójimo, como a ti mismo. No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Miren qué regla sencilla y difícil, ¿eh? Porque uno tiene que, a veces, situaciones de odio, de rencor, de envidia,
todo eso tiene que ir limpiándose de nuestras almas. Y lo decía así, pero claro, él lo decía con parábolas, porque las parábolas que daban era una forma gráfica de verlo, ¿eh? Usaba programación neurolingüística, como se dice ahora, en esos tiempos que ni existía toda esa idea, ¿no? Pero estaba. Y como nosotros ahora que usamos el pizarrón, la palabra, la música, los videos para concentrarnos. Y fíjense ustedes que hay una cosa importante. ¿Qué pasaba con esto? Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos antes de irse? Que iba a venir el Espíritu de verdad, que los iba a acompañar. Y ese Espíritu de verdad llega en 1857. En momentos donde las iglesias están cuestionadas. Miren, vamos a hacer un poquito de historia sobre eso porque es importante también. Siempre hablando de Europa, ¿no? Estaba la Iglesia Católica, que con todo respeto, porque todas las iglesias son válidas y merecen respeto en cuanto a las enseñanzas, pero no nos olvidemos que esta Iglesia Católica en esa época se mandaba a las cruzadas para saquear la plata, para saquear todo lo que podían de los pueblos árabes. La riqueza era la plata porque el oro todavía no estaba. Y también cuando era necesario estaba el Tribunal de Inquisición con Torquemada al frente, un obispo, que mandaba a la hoguera a la gente, y la mandaba con 2 o 3 sensaciones, pensando y justificando que de esa manera se castigaba al cuerpo para salvar el alma, pero al mismo tiempo se lo hacía en la plaza pública del pueblo, porque así le ponía miedo, le daba qué poder tenían, a ver si me queman. Hoy se tienen otras formas de sometimiento, pero es más o menos lo mismo, más elegantemente, pero esos poderes se están dando vuelta todavía. Bueno, esta Iglesia Católica empezó a ser cuestionada porque había un papa, yo no voy a mencionar quién, por respeto, pero que de acuerdo a la plata que ponían los monarcas o la gente de bien, se les perdonaba todo y compraban terrenos en el cielo. Y con eso podían hacer lo que querían. Estaban tranquilos, estaban perdonados. Bueno, así fue como se fue avanzando. Y fíjense en ustedes, ¿quién aparece? El primer reformador de la Iglesia, Lutero. Lutero no quería cambiar la Iglesia, lo que quería era limpiarla, decir esto no. Y después del manifiesto de Lutero que clava en una de las puertas de la iglesia de su pueblo, se genera el luteranismo, los seguidores de él. Pero a su vez, posteriormente aparece Calvino, con otra reforma e interpretación de Lutero, siguiéndolo a Lutero. Como pasa en todas las ciencias, ¿vieron? Hablábamos en otro capítulo de la parte, en otro episodio, que hablábamos de qué pasaba con las ciencias sociales, bueno, que así iban desarrollándose, acá también. Y luego aparece un señor que fue un rey de Inglaterra, que Enrique VIII, yo lo pongo así para abreviar, en realidad tendría que ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque como él se quería casar, cambiar de pareja como ahora, ¿no?
pero eran casamientos en esa época. Y el Papa no quería, no lo iba a aceptar el divorcio de una para casarse con otra. Generó su propia iglesia. Y generó su propia iglesia y él se puso como sumo pontífice de esa iglesia. Entonces, ¿cuál es la iglesia? El anglicanismo. Miren ustedes qué panorama teníamos acá, ¿no? Y después aparecen muchos movimientos, por supuesto. Y esto genera algo en 1857. Y acá volvemos a Hipólito León de Lizarri-Bell, ese gran educador que teníamos del episodio anterior. Y ese educador observa en Europa, y sobre todo se informa que en América también había situaciones así, pero él no participaba mucho de esto, de investigar. Pero había fenómenos físicos que se producían, ruidos, movimientos de objetos, cosas que daba para sostener muchas falsos profetas, como se dice, que eran timoratos que andaban lucrando con esas cosas. Y entonces hacían imitaciones, hacían fraudes con todo eso. Y la gente, como somos a veces crédulos, creemos las cosas sin pensarlas. Y entonces ahí está. Las cosas que decimos acá, si ustedes no lo creen, pueden preguntar. Y si no les interesa, déjenlo. Uno tiene que aprender a vivir de acuerdo a sus principios. ¿Los principios pueden cambiar? Claro que pueden cambiar, porque pueden cambiar en función de la conducta de cada uno y la interpretación posterior, porque uno se puede dar cuenta que, yo tenía este valor, pero ahora me di cuenta que no era tan así. Bueno, lo cambio. ¿Se puede? Claro que se puede, pero siempre que nosotros lo hagamos con voluntad, no que nos impongan nada. Y eso es importante de entender. Y sí, pero si estamos bien y donde estamos, listo, nos quedamos como estamos. Claro, ¿qué pasó? 1857, Hipólito León ve esas cosas. Se usaban mucho como entretenimiento en las fiestas de nobleza y en las fiestas de gente de cierto nivel económico. Al terminar la fiesta se hacían este tipo de tertulias donde había algún movimiento, algunos eran mentirosos, bueno, no importa, pasaba. ¿Qué sucede? Que Hipólito León de Lizarri-Bell dice, bueno, esto yo lo veo que no hay, presenciando algunos fenómenos, acá no hay posibilidad de fraude, esto. Pero debe haber algo más, algún sentido debe tener esto. Y ahí quedó. Pasa el tiempo y los amigos lo invitan y le insisten que vaya a una sesión mediúmnica. ¿Qué es una sesión mediúmnica? No es otra cosa que el oráculo, no es otra cosa que las profetizaciones que se dan comúnmente. Es algo natural, es un proceso natural que se llama mediumnidad. La mediumnidad la tenemos todos, esa forma de comunicarnos, esa sexto sentido, intuición, como quieran decirle. Algunos ni siquiera se dan cuenta que están. Y otros sí los ponen más conscientes. Bueno, pero ya era una sesión mejor armada, más seria, digamos. Había directores, había medium que eran en general 2 o 3 jóvenes, muy jovencitos, con muy poca instrucción. De manera que no había forma de que ciertos mensajes los hicieran ellos, y se recibían buenos mensajes. Y entonces eso sí le interesó a Hipólito León. Y él iba y, claro, lo analizaba como racionalmente las cosas. Y un día se manifiesta un guía espiritual muy superior, y le dice que ellos tenían que hacer una tarea.
si él estaba dispuesto a hacerla, se lo iban a dar. Y lo iban a acompañar, pero le explicaron antes todo lo que iba a cambiar de su vida si él aceptaba eso, porque iba a tener muchos seguidores y muchos que lo iban a atacar. Y él, después de pensarlo, lo aceptó, porque él le dijo, ¿qué pasa si yo no acepto? Otro tomará tu lugar, le dijeron. Bueno, él aceptó, y así fue. Y entonces hace un trabajo, que ahora en el próximo episodio lo vamos a desarrollar, muy importante para la humanidad. Y esto es un tema que se enlaza con lo que dijimos en el primero. ¿Ustedes se acuerdan que en el primero dijimos que Kardec era, antes que nada vamos a aclarar, para no repetir mal, Hipólito León de Niza-Ribel, en otra encarnación anterior, después se entera, fue entre los druidas, pueblos que estaban cercanos en la costa francesa occidental, se llamó Hipólito, el Hipólito León de Niza-Ribel se llamó Allan Kardec. Por eso usó como su seudónimo Allan Kardec, ¿no? Pero fíjense ustedes que muchas veces hay palabras que son tramposas, hay ideas que son tramposas. Claro, todo lo que se generó después, que vamos a hablar en el próximo episodio, deja enseñanzas que no se pueden combatir, no se pueden desvitir. Vieron que el programa nuestro se llama Una mirada con la otra visión, no con otra visión, con la otra visión. ¿Por qué? Porque el evolucionismo te muestra, cuando uno piensa que estamos en proceso de evolución, un cambio de la estructura. ¿Por qué y para qué estoy acá? ¿Cómo tengo que proceder? ¿Cuáles son mis valores? Cambia. Y eso que cambia nos pone ante una situación de responsabilidad muy grande, porque nos están mostrando el camino. Ahora, volviendo al tema, él acepta ese compromiso, lo va a asumir. Y empieza el trabajo real, la tarea real que viene a hacer, ¿no? Como Allan Kardec. Recordemos que Kardec era autor de 20 libros diferentes en matemática, en astronomía, en física, en lengua, traductor en 5 idiomas, discípulo de Pestalozzi, un profesor, un investigador muy importante para su época en Europa, consultor de varios gobiernos en materia educativa. Miren ustedes hasta dónde. Y él investiga y acepta y le dice algo al mundo espiritual. Si algo no está bien o choca tu razón, deséchalo. Es preferible rechazar 10 verdades. Vuelve a preguntar hasta que te convenzas. Es preferible rechazar 10 verdades a aceptar una mentira. ¿Está bien? Bueno, pero fíjense en esto, un tema importante. Cuando salta esto, que en realidad es, yo lo voy a poner en letras bien grandes, una revelación. No es obra de Allan Kardec. Él tiene la responsabilidad de codificar. Investigar y codificar. Y salen 5 libros de base, muy importantes, bien gruesos, con información que no es para perder, es para vivir. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es codificar? Primero porque le dicen investigar y después ordená. Dale una codificación a todo esto. Ponelo en el orden que vos te vamos a ir diciendo, te vamos a ir sugiriendo y vamos a ir trabajando en conjunto. ¿Está bien? Bueno, eso es la codificación. Pero el concepto es revelación. ¿Por qué es revelación? Porque no es una filosofía cualquiera.
No es una verdad científica cualquiera. No es tampoco una forma de vida sugerida a cualquiera, socialmente, con grandes pensadores. No es obra del ser humano, de este planeta Tierra. Es obra de los mensajeros que mandó Jesús de Nazaret a hacer la interpretación de las cosas que él enseñó mientras estaba acá. ¿Está bien? ¿Está claro? Vamos a verlo después por qué. Pero eso es importante de entender. Vos que me estás escuchando, si sos joven, prestale atención a esto, porque parece que fueran capítulos solos, mucho tiempo para entenderlo. No, no, no. Te va a mostrar un camino de vida diferente. No es disfrutar de cualquier manera el día a día, no es tampoco rechazar todo, sacarse de encima todo lo que sea problemático, porque eso vuelve, ¿eh? No te vas a liberar así. Vas a hacer el vuelo de la perdiz. La perdiz vuela saltando prácticamente, y cae enseguida en otro lado, y entonces no se puede escapar tan fácil. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, hay que mirar bien, ¿eh? Y es codificador. ¿Deja filosofía? Sí. ¿Deja una enseñanza científica? Sí. Hasta los últimos descubrimientos actuales no choca nada de lo que le dijeron a Kardec. Nada, al contrario, lo verifican, lo confirman. Ahora viene otro tema. Esto está bien, pero ¿qué más? ¿Y un modo de vida? Sano, no podemos decir que no nos obliga a nada más que cumplir la ley del amor, todo el tiempo. Si sabemos interpretarlo y sabemos darnos cuenta, vamos a andar bien y fácil. Por eso Jesús decía, mi yugo es fácil. Era un yugo, una carga, pero la forma de llevarlo era la mejor. Bueno, ¿qué hicieron? Como no lo podían combatir con argumentos filosóficos o con argumentos científicos, después que le dijeron que las sesiones eran fraude porque en realidad, bueno, daban 20 interpretaciones distintas, ninguna prosperó, porque chocaba la lógica, siempre choca la lógica. ¿Qué hicieron? Armaron una doctrina. ¿Qué es una doctrina? La doctrina es un cuerpo. Si es científico de ciencias duras, se llama teoría. Si no, es una doctrina social, religiosa, lo que sea, que tiene varios componentes que cierran entre sí un cuerpo determinado. Y ahí, entonces, esa doctrina, en este caso filosófica, nos permite decir, acá tenemos el cuerpo doctrinario de la doctrina de Allan Kardec. Primero, no es de Allan Kardec, es una revelación que toca todos los puntos de los habitantes del planeta Tierra, crean o no, sean del pueblo que sean. Les habla a todos. ¿Va a llevar tiempo? Pero es importante reconocerlo. Pero en ese momento dijeron, bueno, esta doctrina la tenemos que acomodar en el estante de los filósofos para que sea una filosofía más. No la podemos combatir, la guardamos. La menospreciamos, la ocultamos. Y entonces inventó algo, voy a ver si me alcanza acá a escribir, que es la sistematización. ¿Qué es la sistematización? La sistematización es armarlo como un sistema cerrado, que todo concuerde, esté todo muy lindo y uno diga, bueno, ya lo tenemos bien armadito, juntamos todo y lo ponemos ahí, en la filosofía. A veces pasa cuando uno quiere publicar ciertos libros, que el registro de esos libros pide que uno diga de qué tema se trata. Entonces ahí te dan una serie de valores, de opciones, y a veces los libros son tan amplios
que encierran varias posiciones y no hay manera de meterla en una sola. Uno tiene que elegir de lo que hay, ¿no? Bueno, cuando yo sistematizo esto, y digo, es el gran sistematizador de la doctrina, lo digo para adentro, pero hacia afuera, ¿qué ven? Una doctrina sistematizada, y sistematizada como filosofía, ¡bum!, arriba, y ahí queda. No, tenemos que sacarlo de ahí, primero porque no es de Allan Kardec, no es filosófico solo, es una revelación, andá y discutímelo. Vos si sos agnóstico, no crees en nada, o sos religioso, si tenés mente un poco abierta, dispuesto a plantear algo, podés discutirlo. Los principios que vamos a ver, los podés discutir, pero no vas a tener razón. No porque lo diga yo. Yo soy científico también y conozco. Y conozco los fenómenos desde chico. Entonces, es una revelación porque viene desde el plano superior, muy alto. ¿Y por qué viene de muy alto? ¿Qué quiere decir muy alto? Que tienen una conciencia mayor a la nuestra, que han visto cosas y saben cosas que nosotros todavía no sabemos. Nos están mostrando un camino a la ciencia de todos los tipos, al comportamiento humano en todas las cuestiones, y nos dicen aquellos que cumplimos o podemos tener ciertas funciones relevantes en toda la cuestión humana, educación, actividad pública y demás. Cuidado, porque más alto estás, más responsabilidades tenés. Y vieron que ahora se dice muy fácil, no, bueno, no me vio nadie, estamos bien, ocultémonos y tenemos el poder de hacer lo que queramos. No. Cuidado, porque cuando pases el umbralcito ese, que el fatalismo de la muerte nos va a llegar a todos, te vas a encontrar con sorpresas. Yo, por las dudas, trato de hacerlo lo mejor posible. Por ahí me equivoco, no sé, pero por lo menos yo estoy seguro de esto y me cuido y trato de cuidar. Bueno, en el próximo episodio que siga de este tipo, de esta secuencia que estamos haciendo, viene, así como hablamos de los precursores, viene la tarea que hace Allan Kardec. Ahí viene el fundamento de cómo armó sus libros, hizo sus investigaciones. Nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Cada tema de la actualidad se analiza sobre la base de la vida más allá de la vida física. Muestra un camino a la luz de las ciencias, la vida cotidiana y una comprensión del por qué y para qué estamos aquí. Es un proceso constante de nuestra evolución mediante la reencarnación hacia la perfección. Esperamos que sea de tu atención y gracias por visitarnos y apoyarnos. Y agradecemos tu suscripción.